El maestro entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba la palabra. Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se detuvo y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola? Dile que me dé una mano. El Señor contestó: Marta, Marta, andas inquieta con muchas cosas, solo una cosa es necesaria. María ha escogido la parte mejor. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 38 al 42. La vida contemplativa y la vida activa, la oración y la acción. ¿Cómo entender una vida equilibrada entre la oración y la acción para vivir perfectamente una religión? Notas amables a la palabra de Dios, martes 5 de octubre, año 2021. Recordamos a María Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia. Entró a las hermanas de las Señoras de la Misericordia y fue beatificada en el año 1993 y canonizada por San Juan Pablo II. Apóstol de la Misericordia, Santa Faustina Kowalska, Virgen. En esa línea de aprender a vivir una religión equilibrada sería, me parece a mí, el tema para hoy. Sería el tema de hoy: ¿hasta dónde una persona puede guardar el equilibrio en una religión? Y guardar el equilibrio en una religión es que la persona no exagere en ninguna de las acciones. Puede haber exageración en realizar cantidad de actividades. O una persona en una vida parroquial se anota en todos los grupos apostólicos que tenga esa parroquia. O encuentra uno personas que le dicen: yo no tengo un día de descanso en la semana porque tengo reuniones todos los días de la semana. Entonces se queda uno impresionado. O hay otras personas que se van al lado contrario, a la vida de contemplación, cómo contemplar la palabra de Dios, sacarle el buen tiempo, sentarse a los pies del maestro, entender las palabras. Es decir, ninguna de las dos cosas están en contradicción. Sería lo primero que habría que decir en materia de religión. Para vivir equilibradamente una religión, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Ni la persona en una cantidad de compromisos que no le queda tiempo para nada, ni la persona cerrada totalmente en una sola posibilidad. Se puede caer en un defecto que se ha llamado históricamente el activismo. Y hay cantidad de personas en materia de religión o en la vida ministerial o en la vida consagrada, personas que han caído en el activismo. Y el activismo lo que produce es ansia, preocupación, desesperación por muchas cosas. Hay varios ejemplos en la Santa Biblia que le pueden a uno ayudar a encontrar el punto de una religión. Por ejemplo, recordar la parábola del buen samaritano. Esa es una parábola que está allí, narrada en los evangelios, en la Santa Biblia. La parábola pretende mostrar a una persona que se baja de un caballo, que atiende una necesidad. Hay alguien que está herido, hay alguien que necesita que le den la mano y lo lleva a una posadera, deja dinero. Al regreso, cuando venga, me dice si se necesita más. Lo importante es atender a la persona. Ahí está hablando de alguien que va a caballo, pero no está hablando de alguien que se la pasa orando. La oración es importante, claro que es importantísima, pero allí está hablando de un viajero. Es decir, ahí está hablando de una persona y en esa parábola no menciona pues otro tipo de actividades, simplemente una acción caritativa y misericordiosa que hace tanta falta. ¿Será que alguna persona por estar tanto en la contemplación no tiene tiempo para sus hermanos, no tiene tiempo para los demás? El activismo se pierde la meta. Cuando una persona es activista,
pierde la meta y pierde la concentración, desgasta las motivaciones. En quien cultiva el buen hábito de la reflexión de la vida interior es atento a la palabra de Dios y le dedica el tiempo que le tiene que, esa es la parte mejor. Y así la entiende la Santa Biblia. María ha escogido la parte mejor y nadie se la quitará. Capítulo 10, verso 42 de ese Evangelio según San Lucas. María no es que Marta esté equivocada, el asunto es que María hace las cosas en su justo medio, en su punto. Se sentó a los pies del Maestro a disfrutar de la palabra de Dios y cuenta con esa palabra de Dios. Que Marta no cuenta, no, la Biblia no dice que ella sea la mala del paseo, ni que Marta no cuente con la palabra de Dios. Está hablando es simplemente de guardar el punto medio y para servir al reino hay que servirle primero al rey. Si una persona le quiere servir bien a Dios en una iglesia, en una parroquia, en una misión, en una actividad apostólica, en una vida de sociedad, entonces tiene que entender esta frase que la voy a volver a repetir. Para servir el reino de Dios hay que servirle primero al rey. Y el rey se llama Jesús de Nazaret, es decir, hay que escucharlo a él, hay que entenderlo a él, hay que llenarse tanto de la palabra de él para que el asunto funcione. O si no, la persona termina activista o la persona termina muy contemplativa y no tiene tiempo para los demás. El Papa Benedicto, Papa emérito, en un Angelus Regina Coeli en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, en el año 2010, hablando de este tema, decía el Papa, no existe ningún desprecio por una vida activa, nadie está diciendo que no lo haga, ni mucho menos por ser generoso en una hospitalidad, sino una llamada clara, dice el Papa, que lo verdaderamente necesario es muy necesario escuchar la palabra, sacarle tiempo a la palabra, entretenerse con la palabra, tener la palabra como punto y base de partida. Así como con la persona empieza el día con la oración y ya tiene un elemento básico para todo su día. San Bernardo decía que las muchas ocupaciones de la vida de una persona endurece el corazón y hace sufrir el espíritu, decía San Bernardo. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de que todas las personas bautizadas deben buscar el reino de Dios ocupándose de los asuntos y ordenándolos según Dios. A mí me parece muy sabia esa definición. Es el numeral 898 del Catecismo de la Iglesia Católica. Todos podemos hacer muchas cosas buenas en esta sociedad. Oigan lo que dice el catecismo, ocupándose de los asuntos temporales, pero ordenándolos según Dios. Ahí está la clave. Que no se vuelva loca la persona haciendo cantidad de cosas y corriendo para todas partes, como que decíamos terminó cansado y no hizo nada. Hay que aprender a distinguir cuidadosamente entre los deberes que debemos cumplir que nos corresponden como bautizados. San Pablo tiene una hermosa carta que se llama Carta a los Filipenses, está en la Biblia esa carta, y en el capítulo 4 de esa Biblia, verso 6, el apóstol dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Por nada estén afanados, sino que sean conocidas sus peticiones de acción de gracias a Dios, de ruego, de oración, y la paz de Dios siempre los va a acompañar. Arranca el apóstol diciendo, no estén afanados, no le pongas afanes a la vida. Augustín Ockmandino fue un escritor estadounidense y es autor de el bestseller El vendedor más grande del mundo. Y en esa obra él habla de cómo se comporta una persona en la oración y se proyecta a una sociedad. Oiga muy bien, cómo la oración es base, es fundamento para que la persona entre a una vida de la sociedad y se convierta en un apóstol magnífico. Es una persona de oración, pero no es exagerada, sino que se proyecta en la acción, dice Ockmandino. Y dice, Señor,
ayúdame para no perder el camino del éxito. No le pido oro, no le pido comodidades, deme la habilidad para aprovechar todas las oportunidades para servirle a las demás personas. Enséñeme a conquistar con las palabras y a prosperar con el amor, a permanecer humilde ante el fracaso y ponme a frente de los temores que pueda contemplar mi espíritu y deme el valor para reírme de las dudas y dame un número suficiente de días para alcanzar siempre la meta. Guarda mis palabras para que sean fructuosas y ábreme los ojos para ver siempre las oportunidades. Que todo sea así, según la voluntad de Dios, para servirle a los demás, siendo una persona de oración y pudiendo servirle a las demás personas. Y ese es el punto, que lleguemos a todas las demás personas es el punto focal. Fíjense cómo es de importante, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. El punto está no tanto vida contemplativa y vida activa, oración que se complementa perfectamente con la acción. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,